Amén. Para hacer un pequeño resumen de la semana pasada, acuérdense que estuvimos viendo la sujeción, ¿sí?, en el matrimonio. Y decíamos que no, o sea, la autoridad, primero está la de Dios, después viene la del varón, después viene la de la mujer. Pero no quiere decir que la mujer sea menos que el varón, ¿sí?, sino que el varón es un líder, es alguien que dirige, alguien que está constantemente en una búsqueda con Dios. ¿Para qué? Para que a través de ello, lo que Dios le revele, ¿sí?, lo baja a su familia, toma en cuenta a su familia y ya de ahí se toma una decisión, ¿sí? No es ni que sea más el hombre ni la mujer. Los dos tienen ciertas características en las cuales, ¿sí?, van a ejercer, ¿sí?, ciertos roles que se van a ejercer en la vida cristiana. Y decíamos que Dios precisamente por eso sacó a la mujer de la costilla de Adán, o sea, del lado de Adán. ¿Para qué? Para que no fuera menos ni más que ella, ¿sí? Lo sacaron de la costilla. ¿Y qué fue lo que pasó? Entonces yo les decía que no lo sacó ni de la cabeza. ¿Por qué? Porque también hay mujeres que hacen lo que quieren, ¿sí?, y quieren pisotear al varón. Pero también hay hombres que si la hubiera sacado la mujer de los pies, entonces si aún así el varón pisotea a la mujer, a veces sería peor todavía sacándola de los pies. Entonces por eso la sacó del costado. Y decíamos que también esa parte Dios hizo como una especie de cirugía. Y yo pienso, les decía que yo pienso que esa cirugía le dolió al varón. O sea, no le dijo, oye, no lo mantuvo despierto. ¿Por qué? Porque dijo, a lo mejor Dios, si lo voy a mantener despierto, se va a quejar y va a decir, así no me gusta. Entonces, no es las cosas como nos gusten, sino como las de Dios. ¿Sí? Entonces, decía que como dice la porción bíblica ¿en qué capítulo era? Era en Efesios capítulo 5, ¿sí? Dice que el hombre debe de tener dolor, o sea, le debe de doler su mujer, y la debe de cuidar y procurar como su cuerpo. Entonces yo creo que por eso sacó Dios de la costilla de Adán a Eva. ¿Por qué? Porque le dolió. Cuando hacen una cirugía, ¿qué es lo que pasa? Te extraen algo y no queda luego, ¿sí?, la satisfacción de que ya se cerró. Duele, precisamente por eso, ¿sí? Yo creo que Dios permitió eso en Adán. ¿Para qué? Para que a través de ese dolor empezara a obrar el amor por aquella mujer que había salido de su costilla. ¿Sí? Ahora vamos a ver un punto muy importante, y es el último acerca de la sujeción, pero después nos vamos a ir con ciertos puntos para irlos desarrollando con la sujeción. Y es la sujeción hacia nuestros jefes. Sí, ya vimos sujeción hacia nuestros líderes espirituales. Vimos la sujeción de los hijos a los padres. Vimos la sujeción de nosotros como seres humanos a los gobernantes. Vimos la sujeción en el matrimonio y ahora estamos viendo la sujeción, ¿sí?, a nuestros jefes. Amén. Entonces, el obedecer a nuestros jefes terrenales, es decir, ¿sí?, a los que están a cargo de nosotros en nuestro trabajo, es indispensable para nosotros como cristianos.
Además de que es un mandamiento de parte de Dios. Entonces dile al que está a tu lado, ¿ya escuchaste? Efesios capítulo 6, versículo 5, dice lo siguiente: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Amén. Entonces aquí nosotros es un mandamiento que Dios nos pone. Dice obedecer a vuestros amos terrenales. Te está diciendo obedécelos, no te está diciendo si quieres. ¿Sí? Porque a veces cuando vamos a trabajar a algún lado queremos poner nuestras propias reglas. Y no es así. Hay ciertos lineamientos y políticas que debemos de seguir en los trabajos para que podamos estar ahí bien. Nos comentaba la pastora hace como 15 días, me parece, que estuvo a punto de no venir un domingo. ¿Por qué? Porque le dijo a su jefe que se tenía que quedar. Entonces lo tenía que hacer. Ella puso en su corazón, el sí lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad en mi trabajo. ¿Y qué fue lo que pasó? Dios la bendijo y pudo salir antes. No anduvo en rebeldía, ¿sí? Sino al contrario, obedeció a su trabajo y Dios la bendijo. Amén. Entonces debemos hacerlo con sencillez de corazón. ¿Qué quiere decir sencillez de corazón? O sea, algo sencillo es algo humilde, ¿sí? Sin soberbia, ni altivez, ni mucho menos. En obediencia, pero no porque me lo estén imponiendo, sino porque deseo hacerlo. Digo, si estoy trabajando, si es por necesidad, pero también es porque voy a hacer las cosas bien. Le voy a echar ganas al máximo, ¿sí? Con sencillez de corazón. Amén. Lo cual se refiere a hacerlo con humildad y dedicación, como si lo hiciésemos para Cristo. ¿Qué es algo dedicado? O sea, cuando nosotros estamos estudiando una carrera, dedicamos tiempo. A lo mejor a veces no le entendemos al 100%, o a veces también en la misma Biblia nos dedicamos a estudiarla, y si hay ciertas cosas que decimos, pues ¿qué me quieres decir con esto, Dios? Pero nos estamos dedicando, estamos siendo esforzados, y con base a esa dedicación entonces vamos a hacerlo con excelencia para Dios, como si lo hiciéramos para Cristo. Entonces, cuando nosotros trabajamos en lo secular, debemos de hacerlo lo más, ¿sí?, apegado a la palabra posible. Debemos hacerlo con excelencia, como si lo hiciéramos para Dios. No solamente las cosas de Dios las debemos de hacer para Dios. En los lugares donde Dios nos pone también a trabajar, también tenemos que ser buen testimonio. Amén. Entonces no debemos de hacerlo por querer quedar bien con alguien, o por hacerle la barba al jefe, porque a veces así pasa. De aquí no hay de esos, ¿va? que empiezan a hablarle al jefe muy bien, y ay sí, jefe, le besan los pies casi. ¿Para qué? Para que los asciendan. No, no es eso. Debemos de hacerlo, ¿sí?, por una autenticidad, por ser auténticos ante Dios y ante las personas. Es para agradar a Dios, quien nos ve y le gusta que ejerzamos su voluntad en amor a Él. Vamos a ver el versículo 6 de ese capítulo. Dice: no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios.
Entonces, no sirviendo al ojo. O sea, no porque me vean, no porque, no porque quiera quedar bien con la chica que me gusta del trabajo. No es por eso. ¿Sí? Sino por quedar bien con Dios, porque sabemos que a través de que hagamos nuestro trabajo bien, entonces Dios se va a agradar con nosotros. Amén. Entonces siempre hay que buscar algo con excelencia. Dice, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Entonces, como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios. Porque a veces se nos olvida. Decimos, pues por acá yo en sí en la iglesia voy a estar muy bien, pero yo en mi trabajo yo me rebelo. Y no es justo lo que me pagan, entonces yo no voy a hacer las cosas como ellos me las dicen. Y como son tantas horas, pues una me la voy a pasar en el baño para que se me pase el tiempo. Aquí no hay de esos. No tenemos que hacer nuestro trabajo de mala gana, sino siguiendo cada una de las indicaciones que nos dan nuestros jefes con respeto y dedicación, como si lo hiciésemos para Jesús. Versículo 7 dice, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Entonces, a veces te dice el jefe, ¿sí?, que hagas a lo mejor alguna cosa que no te gusta, o no llegó tal vez el del aseo y te dice, oye, pues no llegó el del aseo, vas a tener que lavar los baños. Y te quedas así, ¿yo, licenciado? ¿Yo? ¿Lavar el baño? ¿Yo lavar el baño? ¿Vas a ir? No voy a ir. Sí vas a ir. Y vas y con tu carota. Ese jefe no me quiere. Piensa. Tallar el baño y ya nada más así. Ahí se va. Pero tenemos que hacerlo con dedicación y esfuerzo. No para el hombre, sino para Dios. Lo vamos a ver más adelante, pero es para dar un testimonio hacia la gente. Así, ¿cómo vamos a estar en la iglesia y, por ejemplo, allá afuera, en mi casa o lo que sea, muy bien, pero en el trabajo no hay testimonio? ¿No? O ya te dijo algo el jefe que no te pareció. ¿Y qué, pues? ¿Qué? No me voy antes de darle unos golpes en la cara. ¿Y qué? ¿Me va a demandar? A veces preferimos eso, ¿sí?, hacer las cosas que debemos de hacer, porque para eso trabajamos, para eso nos están dando un salario, y por eso aceptamos el salario. Si no, pues no hubieras estado ahí. Vete a buscar otro trabajo. Amén. Entonces debemos de obedecer a nuestros jefes, las indicaciones que dan nuestros jefes, con respeto y dedicación. Respeto quiere decir, sí, jefe, yo la verdad lo voy a hacer porque me lo está indicando, con todo gusto lo hago. Amén. Y con dedicación. Si son los baños, pues ni modo, pues, a tallarle bien hasta que quede bien blancos, como la nieve. Entonces, si seguimos las indicaciones que Dios nos da de obedecer a nuestro jefe, haciéndolo de buena forma y agradando a Dios, hacia Dios, vamos a recibir bendiciones de nuestro Señor. Versículo 8 dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. No había leído esto.
Dice, sirviendo de buena voluntad. ¿Qué es la voluntad? Es algo que te dice el hacerlo, ¿no? Yo con mi voluntad voy a la escuela. De mi propia voluntad. No es porque me manden mis padres. Yo voy porque me gusta. Entonces, de buena voluntad quiere decir que con toda la cara bien sonriente voy a hacer lo que me indique. A lo mejor no te va a gustar porque no tienes esa costumbre, pero lo vas a hacer con gusto. Amén. Entonces, a través de ello, sí, el Señor nos va a bendecir. Porque si hacemos entonces lo contrario, sí, vamos a recibir del Señor lo contrario. Si lo hacemos de buena gana, entonces vamos a recibir bendición de Dios por hacerlo de buena gana. Si lo hacemos de mala gana, vamos a tener consecuencias por hacerlo de mala gana. Así que cuando estés trabajando, quita tu cara de chancla. Entonces sí he sido rebelde yo. Me dijo mi patrón, llega a las 9. Sí, yo llegaba a las 10 de la mañana. Buenas noches, yo te estoy esperando desde las 9. Le digo, sí, pero mire, no trabaja el sol, trabaja mis manos, no trabaja el tiempo, trabaja mis manos. Usted me está esperando ¿para qué me dio las llaves? Para yo llegar y trabajar, ¿no? Sí, pero estoy esperando para ver a qué hora van a entrar. Ah, pues no van a trabajar ahora, van a trabajar mis manos. Ajá. Por ejemplo. Sí, entonces no es así. O sea, no es así de que yo llego a la hora que quiero y me pagan lo que yo quiero. Sino vamos a hacer lo que nos piden, porque así como nos contrataron a nosotros, también pueden decir, ¿sabes qué? Te me vas y yo voy a contratar a otra persona con el mismo sueldo y que me llegue temprano. Es como una empresa. Sí, es una empresa. Si llegas 20 minutos tarde, no entras. Sí. ¿O qué es lo que pasa cuando en los trabajos de empresas llegas, checas con el dedo o checas con tarjeta o lo que sea, y si llegas 10 minutos tarde y si es consecutivo, entonces te llaman la atención o te bajan parte del sueldo. Entonces te bajan parte del sueldo. Entonces hay consecuencias. Hay consecuencias por no obedecer. Ah, me llegaste tarde, pues entonces te voy a pagar la mitad. ¿No? Nunca me corrieron. Sí, pero porque nunca le hayan corrido quiere decir que esté bien. Entonces, como trabajadores debemos de tomar una actitud auténtica ante nuestros jefes. No solo cuando estén ellos debemos de demostrar pasión y entrega y dedicación, sino en todo momento porque tenemos temor a Dios como hijos suyos. Vamos a ver Colosenses. Colosenses, capítulo 3, versículo 22 al 25. Dice, siervos, obedeced. Entonces está diciendo aquí otra vez, está ordenando, no te está diciendo si quieres. Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, en todo. Amén. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amén. Entonces aquí nosotros tenemos que tener una actitud auténtica. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos de seguir un patrón de conducta siempre.
no debemos de cambiar, sino debemos de tener una constancia. ¿Por qué? Porque hay unos trabajadores, ¿sí?, que cuando están los jefes, ay, sí, bien movidos, y sí, jefe, yeah. Y cuando no está el jefe, andan bien sentadotes, echando la concha, sentadotes y hasta echándose un sueñito, un coyotito. ¿O no? Pero así como trabajamos cuando está el jefe, debemos de trabajar cuando no está. Porque lo estamos haciendo no para Él, sino para Dios, que nos está viendo. Y debemos de tener la misma intensidad al momento de hacer las cosas. ¿Sí? Dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. O sea, de corazón, porque te nace hacerlo. Dice más, el 25 dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Entonces, si estás siendo injusto con tu jefe, si no estás cumpliendo con los preceptos que él te está dando, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, va a haber injusticia para ti también. Ahora, si hay injusticia para ti de parte del jefe, el jefe se las va a ver con Dios. Tú tienes que hacer tu labor. Porque muchos dicen, es que ese jefe, que no sé qué, es bien carijo, no sé qué, y me trae como trapeador, y que no sé qué. Pues tú haz las cosas para Dios. Porque si no lo haces, entonces lo que debe de pasar, entonces si no te gusta el trabajo, vete y búscate otro. No, sí, sí. Porque yo trabajaba ahí en la Conasupo. Ajá. Pues salía a las 2 de la mañana. Sí, imagínate. Y todos teníamos que salir a ese horario. Había horario de entrada, pero de salida no había horario. Sí. Y ya no me gustó ese horario. Pues sí. Entonces, hay dos opciones, ¿no? Sales o te sales o aguantas. Pero tenemos que dar buen testimonio. O sea, también si nos vamos a salir, no nos vamos a salir a ese ¿no? Sino, ¿sabe qué? Pues, o sea, todo bien hablado, ¿eh? No es por nada, ni por esto, ni por lo otro, sino que siento que todo el trabajo que estamos haciendo tal vez no es lo que deberíamos de ganar. Entonces, pues yo voy a tomar otro trabajo. Discúlpeme, no quiero quedarle mal, y ya. Amén. Ok. Entonces, el hacer las cosas bien en nuestro trabajo, con dedicación y esfuerzo, van a demostrar quién está en nosotros. A través de esto podemos ser testimonio para nuestros jefes y compañeros de trabajo, lo cual puede ayudarnos a que los ganemos para Cristo. ¿Qué es lo que dice Juan capítulo 5? Vamos a Juan. Juan capítulo 5, versículo 31 al 32. Amén. Dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Estamos? Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Amén. Pues aquí está diciendo Cristo, mi testimonio, si yo lo digo, pues de qué chiste tiene que lo diga. ¿Sí? Si no tiene que haber respaldo de otras personas. Aquí está diciendo Jesús, mi testimonio lo respalda el Padre. Pero también lo respaldaba el testimonio de los demás. O sea, los demás habían visto, ¿sí?, lo que Dios había hecho. Lo que Dios había hecho a través de Jesús. Entonces, nuestro testimonio debe de ser así. O sea, yo no puedo decir, es que yo soy cristiano y en mi trabajo yo me rebelo y hago lo que se me da la gana. Porque entonces soy cristiano. ¿Sí?
O un paso derecho, un paso izquierdo. O estamos tibios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tanto como nos comportamos en la iglesia, nos debemos de comportar en nuestra casa y en nuestro trabajo. Para que a través de ese comportamiento el jefe diga, órale, wow, este cuate tiene algo que no sé qué. Y ya te llegan y te preguntan, oye, pues, o sea, ¿por qué actúas así? O ¿por qué eres así? Y ya tú le dices, es que pues, la misma palabra dice esto. Y pues yo obedezco a Dios. Pues órale, qué padre, ¿no? Y también ser ejemplo para los demás, para tus compañeros de trabajo. Oye, ¿por qué le obedeces al jefe en todo o qué? ¿Deberías echar la flojera un rato? No, pues es que la palabra dice esto. Y empezar a dar testimonio a los que están alrededor de ti en tu trabajo. Amén. Salud. Entonces Dios da testimonio de Jesús. Uno mismo puede dar testimonio, pero para que sea creíble, ¿sí?, más personas deben de reconocer el testimonio del individuo, porque puede decir ser algo, pero con el decirlo, ¿sí?, tiene que venir el actuarlo. Yo puedo decir muchas cosas. Yo puedo decir en mi trabajo, llenarme la boca de, es que yo soy hijo de Dios, y es que yo soy siervo de Dios, y yo utilizo la palabra para todo. Y hay veces que hasta nos llegan, o sea, yo he llegado a ver gente que llega a decir esto, y hay otra persona que se aplica la palabra y le dice, oye, pero tú estás mal haciendo esto y esto y esto y esto en tu trabajo. Deberías de dar testimonio. Y a lo mejor hasta se quedan callados, ¿verdad? Pero sí llega a pasar. O sea, el que dice ser cristiano no lo es hasta que no actúa la palabra. Podemos estar en la iglesia, pero debemos de actuar la palabra, porque si no estamos haciendo auténticos, y entonces nuestra boca nada más está hablando, pero no está actuando. Y Dios lo que quiere son acciones. Amén. Entonces tenemos que tener un buen testimonio con nuestros jefes para que no descreditemos a Dios ni le hagamos mentiroso. Vamos a ver 1 Timoteo 3:7. 1 Timoteo 3:7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. Lo vuelvo a repetir, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Sí, aquí está hablando acerca de los requisitos que debe de tener un obispo. O sea, pero el obispo es un siervo de Dios. Y todos nosotros somos siervos de Dios. Entonces debemos de tener bien en claro que nuestro testimonio no solamente debe de ser de mi palabra, sino que otras personas reconozcan ese testimonio y digan, esta persona está hablando verdad. Porque a veces pasa, es que el hermano tal dice esto y esto y esto y esto, o la hermana tal dice esto y esto y esto, pero no aplica las cosas. Entonces hasta a veces decimos, híjole. Dijera un hermano, ¿no? Un hermano en Cristo dijera,
Si vas a estar haciendo cosas que no le agradan a Dios, mejor no digas que eres cristiano. Porque es lo que debemos de hacer, dar testimonio afuera. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos hablando de más, estamos diciendo, es que yo soy cristiano y Dios me ha cambiado y yo soy, wow, sí. Y estoy allá afuera picoteándole a las otras personas, no, y es que el pastor no sé qué, y están robando y que no sé qué. Pues no. Y empiezan a llenar su boca y dicen, oiga, va a la iglesia. Tus abusados, Porque, o sea, el hablar en el trabajo de que tú eres cristiano o en cualquier lugar, hablar de más, andar hablando de los hermanos de más, o de los pastores o de los líderes o lo que sea, ¿sí? Es mal testimonio para las de afuera. Entonces estás, ¿sí?, haciendo mentiroso a Dios. Si trabajas y le dices a tus compañeros y a tu jefe, soy cristiano, y por allá te estás echando un puro de marihuana, o con los cuates, entonces, ¿qué testimonio vas a dar? Debemos de ser gente dispuesta a cambiar a través de la palabra. ¿Para qué? Para que no hagamos mentiroso a Dios en nuestro trabajo, sino al contrario, sea una verdad que vivimos y sea una verdad que cambie las vidas tanto de nuestros jefes como la de nuestros compañeros de trabajo. Que podamos ser ejemplo. ¿Sí? Vamos a ver ciertas características o ciertos ejemplos después de esta prédica. Ejemplos de sujeción de las autoridades espirituales. Vamos a ver ejemplos acerca de la sujeción de los hijos hacia los padres. Bíblicamente, vamos a ver sujeción de los matrimonios. Sí, vamos a ver sujeción también en los trabajos. Bíblicamente, para que estén constantes y sonantes de que deben de actuar en sujeción en todo momento. ¿Sí? Para hacer testimonio a los de afuera. Porque si ya lo sabes y no lo actúas, dice la Biblia que es peor. Entonces, el conducirnos en nuestro trabajo de una manera bíblica viene por la gracia de Dios y no por nosotros. Porque en ella encontramos la fuerza y la verdad que nos da la conciencia para no fallar. Vamos a ver 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 12. Dice lo siguiente: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Entonces, nuestra gloria está en el testimonio de nuestra conciencia. El estar conscientes quiere decir que sabemos lo que hacemos. ¿O no? ¿Por qué? Porque cuando decimos o cuando estamos en el médico o en un hospital, dices, está inconsciente. Quiere decir que no se puede mover, o que sus facultades no lo ayudan, ¿sí?, a poder hacer las cosas que hace cuando tiene la conciencia. La conciencia nos ayuda a saber
cómo manejar las situaciones. Pero esta conciencia no viene de nosotros, no viene por gloriarnos nosotros, sino viene de parte de Dios. Por su gracia. Por su gracia vamos a estar en el trabajo dando testimonio vivo y verdadero. Por su gracia. No porque quiero un aumento, no porque quiero hacerle las barbas al jefe, sino porque tengo la convicción de que si hago las cosas conforme a la palabra, sí va a haber bendición de Dios para mi vida. Y no por la bendición, sino por hacer su voluntad. Porque le amo a Dios con todo mi corazón y debo de hacer la palabra de Dios. Amén. Porque muchos, de verdad, o sea, ¿qué es lo que pasaba con los fariseos? Los fariseos hablaban de más. Y todo lo que hablaban, no lo actuaban. Su corazón estaba lleno, ¿sí?, de soberbia y altivez. No había humildad en sus vidas. No debemos de tomar esa actitud, porque se supone que ellos eran doctos de la palabra, es decir, conocían la palabra. Pero ¿qué era lo que trataban de hacer? Matar a Jesús. Cada cosa que aprendemos en la vida cristiana debemos de actuarlo. Ya se los hemos dicho antes, pero se los vuelvo a decir. Todo lo que aprendemos aquí en la iglesia no es nada más para que lo aprendamos. O sea, la iglesia es como una escuela. Nosotros vamos a la escuela a aprender cuando hacemos una carrera y después lo ponemos en práctica. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que hacen los profesores, porque yo también he sido profesor, les dejo trabajos y a través de lo teórico y lo teórico que les enseño, después viene lo práctico. ¿Para qué? Para que unan los dos y entonces puedan empezar a trabajar. Y es igual aquí. Ustedes son siervos de Dios. Ustedes no trabajan en cierta forma por un sueldo. No deben de trabajar así. Deben de trabajar para Dios. Y su trabajo es el evangelismo. Su jefe directo es el Señor. Todas las cosas que hagan, aún así sea un evangelismo en el cual digan ustedes, pues es que yo no conozco mucho de la palabra, pero yo me voy a adentrar, pues Dios va a ver tu corazón y va a ver tu esfuerzo. ¿Por qué? Porque al momento de que tú empieces a obrar la palabra de Dios, entonces ¿qué es lo que va a pasar? Vas a empezar a estudiar más y te va a dar interés más, y vas a empezar a fluir en la palabra. Y entonces tal vez digas, no me sé el versículo de memoria, pero me sé el capítulo. Y te vas al capítulo y empiezas a buscar y ya, es este. Pero todo es, les digo, con una intención de esforzarnos, superarnos y lograr que tanto los jefes de nuestro trabajo nos vean con buen testimonio, tanto nuestros compañeros de trabajo. Igual aquí. Nosotros debemos de ser buen testimonio para cada uno de nuestros hermanos. Amén. Ya acabé. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos por este tiempo, Dios, en el cual hemos aprendido acerca de tu sujeción, Dios. Síguenos hablando, sigue transformando nuestros corazones y que podamos hacer cosas grandes en tu nombre, Dios. Gracias te damos por tus infinitas misericordias y te rogamos, Padre, que tú nos lleves con bien a cada uno de